quieres decir algo. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es José, bienvenido a Mar Abierto. Este es un lugar donde podemos estudiar la Biblia, podemos orar juntos, podemos cantar alabanzas juntos y podemos crear relaciones fuertes en Cristo. Últimamente no lo hemos hecho como tal por la situación que está pasando. Yo creo que eres más que consciente de todo lo que está pasando. Pero te animo a que abras tu Biblia, a que abras tus apuntes y tomes nota todos los días, no nada más hoy o el domingo. Todos los días busque de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque últimamente he sentido mucha responsabilidad personalmente, como siempre ha sido, el buscar a Dios. Personalmente, tú y yo debemos de buscar al Señor diario, porque le amamos, porque le seguimos y por todo lo que está pasando ahorita más que nunca, considero que es más responsabilidad todavía. Entonces, dicho esto, la semana pasada tuvimos a Caro Delgado, estuvo dando un mensaje de profecía y cómo en la actualidad puede haber muchas cosas en el mundo y pasar muchas cosas alrededor, pero la identidad que tenemos en Cristo, cómo es muy importante y cómo nos identificamos en estos tiempos y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es el mensaje que dio Caro la semana pasada.
Y si te gustó, hay buenas noticias. En un futuro va a haber una serie sobre eso. Y Caro también está muy emocionada. Es un tema que le gusta mucho y le puso mucho empeño. Entonces, pero esta semana vamos a seguir con la serie que empezamos de Corintios. Es una serie que está bien interesante. Es una serie que concierne mucho a la iglesia de aquel tiempo. Y ahorita en la actualidad todavía más. Tiene más peso esta palabra. Y vamos a leer rápido porque hace machín calor aquí abajo. Del 1 a 9 dice: gracias doy a mi Dios. Mentiras. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada, me paro aquí porque la semana pasada dimos un contexto de lo que estaba pasando en la iglesia, y estos 3 versículos nos llevaron más o menos por donde estaba pasando la iglesia. Y recuerda que hablamos cómo Corinto tenía la iglesia, pero había ideas erróneas, creencias erróneas que estaban mal. Entonces Pablo, a través de esta carta y de la segunda y de otras que no están, pero nos damos la idea, Pablo corrige y la intención de Pablo es corregir estas cosas que estaban haciendo mal. Entonces tómalo a tu vida como corrigiéndonos cosas que estamos haciendo mal. Son cosas que actualmente la iglesia está involucrada tal vez en ministerios que pueden parecer muy cristianos y no lo son, o movimientos que pueden parecer del Espíritu Santo pero no lo son. Entonces esta carta a eso nos lleva, a que no mezclemos lo del mundo con lo que es de Dios realmente. Y la semana pasada llegamos a una conclusión y vimos cómo somos llamados a ser santos. Antes de tener un llamado de alabanza, de pastorear, de enseñar, de liderar, de un ministerio, antes de todo eso tenemos el llamado a ser santos. La santificación es muy importante en la vida de todos nosotros. Entonces eso pasó la semana antepasada, y ahora vamos a empezar a leer del versículo 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por esta palabra, que nos permites leerla, nos permites ver qué hay en ella. Señor, te pido que guardes en nuestro corazón las cosas que realmente importan el día de hoy. Yo sé que todo importa en tu palabra, todo es importante, y a eso me refiero, Señor. Que cualquier otra cosa que esté fuera de esto, Señor, podamos desecharlo y solamente meditar al final del día en tu palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como te digo, la semana pasada antepasada, vimos el contexto, y me gustaría empezar el día de hoy con el versículo 3. Ya sé que ya lo vimos, ya lo pasamos, pero me gustaría empezar ahí. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo empieza diciendo gracia y paz? Y Pablo usa muchas veces gracia y paz, y es que gracia viene del griego, es un saludo común, es como decirte buenos días, o un saludo muy común de los griegos. Gracia significa belleza, y sabemos que gracia para Dios es dar un regalo inmerecido a una persona, y a eso se refiere Pablo, a que es la belleza de dar algo inmerecido, es la belleza de dar un regalo que no teníamos esperado ni sabemos que no lo merecemos. Y a esto se refiere Pablo cuando dice gracia. Gracia es algo hermoso, es algo bello, y es usado durante todo el Nuevo Testamento, porque de eso se deriva la salvación, de la gracia de Dios. Y la paz en el mundo judío se dice shalom, y es literalmente paz. ¿Cuántas veces no has anhelado tú tener paz en tu vida? En esos momentos, ¿cuántas veces no anhelamos al día tener paz en la comunidad? Salgo a la calle, la neta, y es
desorden, hay mucha gente en la calle, hay mucha gente en la playa y me desespero porque veo que hay más casos. Ayer creo que hubo 7,000 casos en todo México. Pero bueno, no me quiero meter a eso. Pablo toma estos dos saludos, gracia y paz, y los junta para crear algo hermoso. ¿Y por qué en ese orden? La cosa es que si te pones a ver las diferentes veces que usa gracia y paz, los pone en este orden, gracia y luego paz. Y la razón es que no podemos experimentar una paz verdadera si no conocemos la gracia de Dios primeramente. Y esa es, a mi considerar y a mi ver, es una manera muy hermosa de aplicar este saludo. No podemos tener una paz verdadera si no conocemos la gracia de Dios. ¿Y por qué empiezo aquí? Porque en la gracia es donde empiezan todas las cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo se desencadena muchísimas cosas a través de la gracia. Incluso, aún ahorita como cristiano, no he conseguido encontrar tan fácil la paz verdadera. En el día me levanto y hay muchas cosas que hacer y trabajo y ven para acá y ven para allá y no encuentro paz verdadera, y es que muchas veces me olvido y me desamparo de la gracia de Dios, pero ahí está siempre, ahí está. La gracia, la paz verdadera llega cuando la gracia de Dios encuentra su lugar en mi vida. Entonces caigo rendido a los pies del Creador y ahí encuentro la paz. Ahí en esos momentos cuando estoy totalmente rendido y en adoración, ahí es cuando digo, ya solté todo. Es cuando uno siente así como que ya aflojó el cuerpo. Entonces, después de estas palabras, ahora sí empezamos en el versículo 4, viene una explicación de cómo la gracia fue dada a nosotros a través de Cristo. Cristo, si no conoces el significado, significa el Salvador, significa el Salvador, y Jesús significa Jehová es salvación. ¿Y qué crees? Jesús vino a salvar el mundo de sus pecados. El nombre es dado por su propósito. Mucha gente conoce el nombre de Jesús, pero no toda esta gente que conoce el nombre de Jesús ha puesto su confianza y su fe en el Salvador. Muchos dicen Jesús, pero realmente no pueden decir Jehová es mi Salvador, porque no lo viven y no lo han experimentado, mucho menos lo reconocen como un Salvador. Entonces, te invito a que medites en este primer punto. Jesús es el Salvador, Jesús es salvación, Jehová es salvación. ¿Realmente puedes decir estas cosas? ¿Realmente has vivido en estas palabras? Ahora, Dios le dio un nombre, hace machín calor, perdón si estoy sudando mucho. Te voy a explicar rápido. Grabé hace rato, lo enfoqué mal, fue mi culpa, y ahorita estoy grabando de volada porque si no, no se va a subir. Pero bueno, Dios le da a Jesús un nombre que está sobre todo nombre. Es un nombre magnífico, maravilloso. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se va a doblar algún día, y es maravilloso, para la gloria de Dios, de verdad. Es algo que mi mente muchas veces de hecho ni lo comprendo, lo digo y lo pienso, y es tanto que es de esas cosas que me quedo así viendo para el infinito y me quedo así maravillado, de verdad. Desde este versículo puedo ver el corazón de Dios que nos está diciendo: quiero que mis hijos conozcan la paz verdadera a través de un regalo que les doy sin merecer por medio de mi Hijo que es el Salvador. Dios quiere darte este regalo que no merecemos, no mereces este regalo, pero Él quiere verte en paz verdadera por medio de su Hijo, que es el Salvador. Este primer versículo habla de Dios dándote y dándome algo hermoso y maravilloso. Y en el siguiente versículo sigue hablando de nosotros y de cómo nos ha bendecido tanto que podemos decir que somos lujosamente ricos. Te voy a decir por qué. Dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en vosotros, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sí te diste cuenta por qué? La palabra griega enriquecido significa lujosamente rico, no hay mucha diferencia, pero yo creo que está más chido decir lujosamente rico que enriquecido, ¿ok? La iglesia de Corinto era una iglesia rica materialmente, era una iglesia económicamente próspera, pero también en su hablar y en su conocimiento de Jesús y de la ley era impresionante. Ellos siempre se basaban por la sabiduría y por el conocimiento. Acuérdate que esa ciudad era conocida por su sabiduría y buscaba dos cosas: el conocimiento y la sabiduría desde ciencias, y también buscaban el placer propio. Esas dos cosas
tiene marcada la ciudad de Corinto. Entonces, si no viste el video, velo. En la abundancia de dones también eran muy ricos y estaban viviendo esperando la venida de Cristo. Ellos vivían para esperar a Cristo siempre. Así es la manera de vivir de nosotros ahorita. Vivimos y caminamos esperando a Cristo. Lo más importante de rescatar en estos versículos, para no irnos muy largos, es que no eran logros espirituales de ellos en sí, sino eran dones espirituales que venían por la gracia de Dios en ellos. Ves ya pocas cosas que hemos desencadenado de la gracia. Hemos visto que gracia trae paz, trae salvación, trae riquezas, trae dones, trae conocimiento, trae sabiduría, y son cosas que no esperamos recibir de Dios. Y cuando digo riquezas me refiero a espirituales. No, el venir a Jesús no te garantiza ser rico económicamente. Dios es bueno, pero tal vez Él tiene otro plan para nuestra vida. Entonces me refiero a riqueza espiritual. Seguimos en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Estaba pensando en el testimonio cuando estaba leyendo esto, y me imagino, siempre que escucho testimonio, me imagino a una persona que fue rescatada de algo muy feo y fue sanada de una manera impresionante. Y eso es un testimonio que podría tocar mi vida y podría tocar vida de otros. Pero tanto yo como cristiano y tú que me estás viendo como cristiano, tenemos el único testimonio, el testimonio que atraviesa todo, y donde empieza todo lo que puedes escuchar de testimonios acerca de Dios salvando vidas. Aquí en este testimonio es donde empieza todo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Y cuál es el testimonio acerca de Cristo? Cuando yo escucho y cuando yo recibo y cuando mi corazón acepta a Jesús como su Salvador, yo me convierto en un recipiente de Dios, del Espíritu Santo. Me convierto en un recipiente de Dios. Y eso es el testimonio de que Cristo murió por mí, fue a la cruz por mí, pagó por mis pecados, y después su Espíritu Santo ya viene en mí, y ahí se viene abajo todo lo que pasa después. De ahí, en este punto, ahí comienza la vida nueva. Ese es el testimonio acerca de Cristo. ¿Qué mejor decir a las personas? Oye, ¿sabes qué? Yo un día escuché, creí y acepté en mi corazón que Cristo es mi Salvador. Y ¿sabes qué? Desde ahí empecé a cambiar de esta manera, empecé a hacer de esta manera, y no es por mí, es por Dios. Lo que te quiero decir y lo que me gustaría que te llevaras también de esta porción y al día de hoy es que el testimonio que tú tienes al recibir a Cristo es lo mejor que puedes tener para compartirle a los demás. Después de ahí puedes ir agregando cosas que Dios ha hecho en tu vida, porque las ha hecho, nadie niega que no, ni la palabra lo hace. Dios ha hecho cosas en nuestras vidas y lo puedes compartir, pero el punto central es que Cristo te rescató y ahora tú eres un recipiente por recibir esta palabra y creer en Él. De tal manera que nada os falta ningún don, nada nos falta en ningún don. Y esta palabra, deja recordarte que es para los corintios. Corinto era una ciudad muy llena de dones, y el don, sabes que no viene de mí, no viene de ti, viene del Espíritu Santo. Entonces Dios les dio esta habilidad para tener dones, y ellos tenían el conocimiento y eran muy aplicados. Y muchas veces podemos tener, o ellos pudieron tener, la frase correcta, pero tal vez no era el tiempo correcto, o no tenían la habilidad correcta para compartirlo y compartirle el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos da dones, ¿qué calor está haciendo? Cuando Dios nos da dones, nos da el conocimiento y la habilidad para poder compartirlo. La verdad, yo nunca me hubiera esperado, hace 2 años, de verdad te lo digo, hace 2 años yo no me esperaba encontrarme o seguir aquí. Te lo estoy diciendo muy sincero, y algún día te podré compartir
bien lo que ha pasado en estos años, pero exageré. Hace 3 años. Hace 3 años yo no me esperaba estar aquí. ¿Por qué? No sé por qué, pero sabes que Dios me ha dado un don y no es para mi gloria, es para gloria de Dios y te lo quiero compartir, el don de seguir aquí, de compartir la palabra. Y es así, Dios me ha dado conocimiento y habilidad, así como a pastor, así como a líderes de esta iglesia, les ha dado dones muy específicos a cada uno y muy buenos que complementan este gran cuerpo y hermoso que es de Cristo nada más. Y a eso se refiere cuando dice aquí en la palabra, de tal manera que nada os falta ningún don. Así como a la iglesia en Corinto no le faltaba ningún don, así a nosotros tampoco nos falta ningún don. Dios provee para que nosotros usemos lo que tenemos para su gloria. Nosotros trabajamos para Dios y es hermoso. Un día compartí y siempre se me quedó grabadas esas palabras, que somos un grupo de sirvientes que nos servimos unos a otros para servirle a Dios, que al mismo tiempo nos sirvió y nos sirve a nosotros. Somos un círculo vicioso de puros servidores y está bien padres es entender eso y poder vivirlo. Acerca de Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así como esta iglesia esperaba que regresara y ellos estaban expectantes a que Cristo llegara por segunda vez, así estamos nosotros después de 2000 y tantos años, o menos, ya como 1900 y que hubo de años, ya han pasado después de esta carta. Ahora nosotros estamos esperando aún todavía, y podría decirse mucho, es mucho tal vez para decirlo, pero en algún momento se te va a hacer así, se va a hacer así, va a ser un santiamén. Va a ser muy rápido cuando suceda. Y el día que suceda hay que estar preparados. A mí me gustaría, y yo quiero estar preparado para cuando suceda y cuando venga Cristo. Esta iglesia estaba preparada, pero ¿sabes qué? En esta iglesia había cosas que, por eso estaba escribiendo Pablo, había cosas que no estaban bien. Habían cosas donde la carnalidad y el pecado estaba metiéndose ahí entre las cosas de Dios y no era posible compartir de una manera genuina y una manera que es creíble el testimonio que estaban viviendo esas personas. Y es un ejemplo, esta iglesia recuerda que esta palabra está para que nosotros crezcamos, entonces tómalo como ejemplo. Y te lo quiero decir, si estás viviendo de una manera carnal o si estás viviendo de una manera donde el pecado sigue tomando control de tu vida, yo creo que es tiempo de que te detengas, es tiempo de que atiendas al llamado a la santidad que tenemos primeramente como hijos de Dios y de verdad camines y puedas esperar a Cristo de una manera correcta. La manera correcta para esperar a Cristo es esperarlo con los brazos en lo alto, alabándole, adorándole, y no me refiero a que estemos cantando juntos cuando pase, me refiero a que tu caminar pueda reflejar lo que realmente has creído y lo que Dios te ha dado de conocimiento y sabiduría para poder expresar que Él vive a través del testimonio de Cristo. Esa es la manera correcta y lo puedes leer de nuevo en el 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Y escucha aquí, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día que venga Cristo, el día que venga, va a haber un juicio en la tierra y eso no nos corresponde a nosotros saber quién está bien o mal. Lo que nos corresponde a nosotros es que aquí, como dice la palabra, seamos irreprensibles. Y la única manera que yo conozco a través de la palabra de ser irreprensible es que yo crea en que Jesús murió por mí y ahora yo camine en esa santidad que Él me ha llamado a tener en esta vida. Esa es la manera irreprensible. Que sí fallo a diario y le pido perdón y me arrepiento antes de irme a dormir. Que le fallo al otro día, sí le fallo, pero ¿sabes qué? Día a día aprendo errores nuevos, pero también aprendo que Él tiene una promesa para mí y es en el versículo 9, fiel es Dios. Esa promesa de que Él es fiel me llena, de verdad me llena todas las noches de gozo y me llena de esperanza, saber que mi error tal vez sí va a tener consecuencias,
pero al día siguiente o en ese mismo momento que yo le pida perdón, Él va a tener la gracia suficiente, porque es infinita esa gracia para perdonarme, para perdonar lo que hice y para perdonarme lo que voy a hacer. Eso no quiere decir que voy a seguir pecando. Lo que te quiero decir es que lo que yo hice en ese momento, Dios me lo perdonó. ¿Va a haber consecuencias? Sí, va a haber consecuencias. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el punto en que va a llegar Jesús a este mundo, y yo espero ser irreprensible en el día de mi Señor Jesucristo. Ya, qué padre, neta. El decir fiel es Dios debería de llevarnos igual a ver al infinito, a quedarnos pensando en eso un buen rato. ¿Sabes qué más dice el versículo 9 para terminar? Que por el mismo Dios que es fiel y que tiene la gracia suficiente para que tú y yo caminemos de una manera correcta día a día, ese mismo Dios nos ha llamado a tener una comunión. ¿Sabes qué es comunión? Es ser partícipe o hacer propio lo que nos ha dado Dios. Escuchamos comunión y lo primero que nos imaginamos es que, qué chido, voy a tener comunión con mis hermanos, voy a tener algo muy social, voy a tener este grupo social nuevo de cristianos. No, comunión es ser partícipe. Tanto tu parte como la parte del hermano que tienes a un lado tiene que ver con lo que Cristo ya hizo en tu vida. Eso es tener comunión, que tú puedas seguir lo que Jesús hizo y está haciendo en tu vida. Y eso es de los dos, es tuyo y de Dios. Y tener esa comunión es ser partícipe y estar caminando con Él día a día. Entonces, aplicaciones. 2, testimonio. El testimonio que tienes de recibir a Cristo, nada se compara con eso. Compártelo, comparte el testimonio. 2, como la vez pasada fuiste llamado a ser santo, el día de hoy tienes un llamado. Tienes el llamado a tener comunión con Cristo y a vivir de una manera correcta para esperar el reino de Dios. Entonces, eso es todo. Me estoy derritiendo. La neta, aquí ya tengo un charco de sudor. Dios te bendiga, te espero la siguiente semana y cuídate. Si tienes alguna duda, manda un mensaje a Facebook, manda un mensaje al WhatsApp si tienes mi número, si no por ahí lo dejo, y sería todo. Bye.